cantidad de votantes o eventual mayor cantidad de votantes, porque como es el voto voluntario, si tú quieres votas, si quieres no votas, pero entró más gente, ¿no es verdad?, automáticamente al sistema. Entonces no tienen tan bien calculado lo que va a significar. Y por cierto, que esto no solamente va a ser una previa para la parlamentaria del próximo año, sino que fundamentalmente para medir fuerza respecto a lo que pasa en la presidencial. Ahora, lo que dice el expresidente Ricardo Lagos no es tan efectivo, lamentablemente, para los políticos. Otra vez los políticos caen en falta. Porque si bien Michelle Bachelet, entonces ministra de Defensa, Soledad Alvear, entonces canciller o ministra de Relaciones Exteriores, dejaron el gabinete a fines de septiembre y se hizo efectivo a principios de octubre del año anterior a la elección. Por lo tanto, le quedan dos meses. Pero perdónenme, hay que decirlo, tanto Soledad Alvear, que era la precandidata a esa altura de la democracia cristiana, y Michelle Bachelet, precandidata del PS y del PPD, estaban haciendo campaña como ministras. Ahora, lo que a mí también me llama la atención es que durante 20 años la oposición de aquel entonces, hoy gobierno, reclamó justamente por este denominado intervencionismo electoral. Claro. Y el domingo recién pasado, el ministro de Defensa presidenciable, Andrea Alamán, se mandó una entrevista en el Mercurio que si no es de candidato, díganme entonces qué cresta es, porque dice, no, Franco París debería estar en las primarias, no, yo estoy dispuesto a pelear con Bachelet, lo más probable que le gane, no, yo tengo experiencia política. Entonces, pareciera que depende del lado que uno está, como actúa. Entonces, bueno, y fue precisamente, yo creo que fue esos días previos a la entrevista de Andrea Alamán, que el presidente Sebastián Piñera iba recorriendo con el ministro de Defensa la 11ª región, y el presidente Piñera se lanzó una frase del tipo: por fin un futuro presidente de Chile está recorriendo esta zona. Frente a esa declaración, la prensa se la abalanzó y le preguntó, y así salió jugando el presidente. Como presidente, no soy neutral en la carrera presidencial. Por supuesto que me gustaría que una persona de la Coalición por el Cambio o de la Alianza por Chile fuera el próximo presidente. Sebastián Piñera, presidente de la República. Yo me parece que lo que dice el presidente es lo más normal que tiene que decir, digamos. Ojalá que no lo dijera, pero la interpretación es válida, pero lo que dijo no, porque él está interpretando algo que fue súper claro. Estaba en el término de la carrera austral, estaba con el ministro de Defensa, Andrea Alamán, al lado, y dijo, aquí en esta zona no había venido nunca un presidente de la República y menos el futuro presidente de Chile. Entonces, perdónenme, pero la interpretación me parece súper razonable y lo que él dice incluso justo, pero no es acorde a lo que dijo. Pero no, claro, en base a esa frase. Lo que le gustaría, y en el otro caso, la tiró. Claro, lo está imponiendo. De todas formas, yo pienso que los candidatos que hoy en día son ministros, es que a mí me parece que los ministros, Lorenz Goldborn, Alamán, son excelentes ministros. Pablo Longueira, no se olvide. Pablo Longueira también, lo están haciendo bien. No sé si Longueira me parece que lo está haciendo tan bien, pero sí. No, lo está haciendo muy bien. Sí, Alamán y Goldborn y Longueira. No, entonces, muy bien lo está haciendo. Sería muy, a mí me daría mucha lata, digamos, o nosotros perderíamos mucho como país, que estos tipos efectivamente por priorizar su campaña presidencial tuviesen que dejar el gobierno. Yo de verdad que, no es que le daría el mismo llamado que le hizo el presidente, pero está bien que de repente se tiren uno que otro palito de que ellos se están candidatando como presidente, pero que en verdad no dejen de hacer la buena pega que han hecho hasta ahora, que es en el fondo lo que le ha valido el reconocimiento. Pero hay un momento en que tú tienes que decidir, voy a ser candidato o no, y hay un deadline, digamos, hay un cierto tiempo en que tú tienes que dejar al Parlamento, tienen que renunciar en noviembre sí o sí. Claro, es decir, 13 meses antes de la elección parlamentaria. Pero en el caso de los ministros, ¿cuándo tienen que renunciar? Eso va a depender del presidente. Que se esperaron más adelante, preguntarle, que se dediquen Felipe, a la otra. Gracias. Cuando Ricardo Lagos vino aquí a una entrevista en Hora 20, él dijo, yo fui ministro de Educación y cuando yo fui a un acto, a mí se me preguntó si yo estaba haciendo una candidatura presidencial y yo mismo fui y puse mi cargo de exposición y él renunció o no. Una persona con ese cargo político, o sea, con ese peso político, hizo lo que había que hacer. Y no le estoy tirando flores a él, pero lo que deberían hacer los otros. O sea, porque si no es aprovecharte de la posición de ahora, del cargo que tenís, porque más encima estáis haciendo acciones. No es que tú estáis haciendo una campaña, perdona Javier, para poder explicar, y no estáis haciendo una campaña con la persona en una sola fotografía. Tú tenés los medios de prensa masivos
Y eso es multiplicado por 1000, sembrar lo que debería honestamente hacer en una tierra pareja para todos. Yo lo que estoy planteando... Pero lógico, ellos como ministros, Maca, perdona un poco, pero yo lo que estoy planteando es justamente, no tiene mucho que ver con lo que me estás diciendo tú, pero yo lo que estoy planteando es que ellos como ministros se preocupen efectivamente de hacer la pega que tienen ahora de ministros, que lo están haciendo regio, y que lata por su insistencia en hacer campaña, terminan renunciando antes, y lo único es que perdamos seamos nosotros, porque finalmente quizás pongan a un ministro nuevo en el cargo que no sea tan idóneo como lo están haciendo ellos. ¿Pero tú se lo estás pidiendo a ellos o tú crees que ellos tienen la conciencia de lo que están haciendo? Ojalá que Gorbón estuviera... Y que todos cogemos al mismo lado también, pero es tan difícil eso, Javiera. Acuérdate que los gobiernos son de 4 años, entonces tienen que... Aprovecha el trampolín. Claro. Bueno, acá hay una frase que es muy buena, ha sido del vicepresidente de Renovación Nacional, Juan Manuel Osandón, que ha sido Manuel José Osandón, que ha sido uno de los más críticos de los actores del gobierno, particularmente el presidente Sebastián Piñera y del grupo más liberal que lo conforma. Pero yo cuento que esta frase es buena. Cuando es buena, mírenla por favor. Los ministros que se saquen la chaquetita y salgan a la calle a decir lo que piensan con propuestas, porque no existen los inganables. La expresidenta Bachelet no es inganable. Manuel José Osandón, vicepresidente de RN. Y aquí lo que postula Manuel José Osandón es que, ¿cuándo? ¿Cuándo salimos a la calle? Claro, ¿Cuándo hacemos campaña? ¿Cuándo entramos? Demostró lo que yo decía. Claro. No es que yo esté de acuerdo con Manuel José Osandón, simplemente estoy repitiendo el punto. Que es que la encuesta CEP demostró que Gorbón y Alamán no han despegado. Claro. Entonces, bueno, si quieren despegar, un poco tomando lo que tú decías, tomando el guante, lo que tú decías, Javiera, en algún momento tienen que hacerlo. Porque este presidente no solamente tiene que encargarse de hacer un buen gobierno, sino que intentar que la banda presidencial se la ponga a alguien de su coalición. Lógico. Y no volver a ponérsela a la coalición que durante 20 años gobernó. Entonces, claro, lo que dice Manuel José Osandón, compadre, no hay tiempo que perder ya, hay que hacerla ya. Claro. Porque hay una candidata como Michelle Bachelet que está por ahí arriba y estos ministros presidenciables no han salido a la calle todavía y no han hecho campaña. Sí. Pero fíjate cuál es el riesgo de que... por cierto. O sea, es súper alto. El porcentaje de posibilidades... Dame un segundo, sí. El porcentaje de posibilidades claramente hoy día va a favor de la expresidenta Michelle Bachelet. Entonces, para Andrea Alamán o para Lawrence Goldberg, hoy día decir, ya sabéis qué, me voy de acá y me voy a dedicar a hacer campaña. Lo que pasa es que cuando tú vas perdiendo tenés que arriesgar, pues, Maca. Lógico. Y, o sea, tú cuando vas ganando no arriesgas nada. La apuesta tiene que ser ahora y yo le encuentro toda la razón. O sea, si quieren dar la pelea, que se la jueguen y que dejen de usar la tribuna que no tienen por qué hacer. Y no puede ser mejor de que de repente en la misma pega que están haciendo actualmente, perdón por lo majadera, pero que en la misma pega que tienen actualmente, no haciendo conferencias ni nada, sino que ponte tú, Goldberg, zanjar a lo máximo posible los proyectos para el puente, el ministro de Economía, Longueira, elevar a las cifras lo que más pueda, y todo eso la gente lo va a ir viendo y decir, esto bueno, en verdad la cachan bien. Oye, vamos apoyándolo, porque qué bueno que tienen ahí, más que salir del terreno a repartir panfletos y la gente no lee lo que propone. Podemos hacer política ficción un poquito, ¿no? Le anticipo lo que se viene. Ahí vienen dos problemas que de alguna manera muchas personas lo han leído como aprovechamiento electoral y sorry, pero así es el juego de la política, le guste o no le guste a Andrés Alamán y a Goldberg. Primero, el presidente Sebastián Piñera ha establecido una bandera gigante como la que se instaló en Santiago para el Bicentenario en las distintas ciudades capitales de Chile. Sí, mandó a hacer la 4 licitación gigantes. son más de 5.000 millones de pesos, que ya en la oposición se la están cobrando. Sí, bueno, y adivinen quién va a ser el encargado de inaugurar cuando se instale esa bandera. El ministro de Obras Públicas, Lawrence Goldberg. Nada extraño. Tú querrás decir, perdón, ¿eso no va a hacer campaña? No. Yo digo la pregunta nomás. No es él fundiéndose con la bandera. Bueno, no es el Ministerio de Obras Públicas haciendo bandera chilena. Lo que viene ahora, que es lo que va a hablar, justamente, que tiene que ver con lo que va a hablar la Maca en breve. Obra y campaña van juntos. Se viene el aniversario 1 del accidente de Juan Fernández. El domingo. Ministro de Defensa, Andrés Alamán. Yo solamente pongo esos dos casos, los dos ministros presidenciables. Muchos dicen hay ciertos aprovechamientos políticos, usted juzgue. Ahora, si usted considera que no hay aprovechamiento político, bueno, entonces en algún momento, como dice Juan José, van a tener que salir del gabinete nomás. O eres ministro o eres presidenciable. Eran las frases polémicas sobre los candidatos presidenciales. Hablábamos respecto a lo que significan las elecciones municipales y también las elecciones parlamentarias y presidenciales. ¿Cómo los políticos, ponga atención, es verdad,
cómo los políticos utilizan ciertas técnicas de desinformación, escuchó bien, para desinformar a la opinión pública y de esa manera sacar, por cierto, un provecho político. Vamos a tenerlo acá en Así Somos en un ratito más y le vamos a entregar algunos ejemplos que dejan absolutamente clara estas técnicas que usan los políticos para desinformarnos a nosotros, los ciudadanos. Toma. A 2 años que se cumpla, a 2 días que se cumpla un año de la tragedia de Juan Fernández, esta noche, ¿sabe lo que les traigo? Hitos del accidente de Juan Fernández. ¿Cómo vivió Felipe Camiroaga el último día en el matinal del Buenos Días a Todos? ¿Cómo fueron ocurriendo los hechos a medida que se fueron enterando de lo que pasó? ¿Cómo se anunció por TVN? ¿Cómo lo vivió todo Chile? ¿Cómo la gente fue a manifestar su cariño ahí a Televisión Nacional? Todo lo que ha pasado durante este año, cuando el ministro de Defensa, como bien decía Felipe, estuvo ahí, cuando dio la noticia que su cuñado también estaba entre los 21 tripulantes que perdieron la vida, todos esos hitos a la vuelta de comercial. 1.990 pesos, contratando plan multimedia desde 59.990 pesos. Movistar, compartida la vida es... ¡Más! Sí, señor. Como les anunciaba antes de irnos a la pausa comercial, el 2 de septiembre se cumple un año del fatídico accidente donde perdieron la vida 21 chilenos. Dentro de ellos Felipe Camiroaga, Felipe Cubillo, y les podría dar la lista completa, pero aquí hay una historia que ha pasado durante todo este año, hitos que marcaron esto. Por ejemplo, el último programa, ese día viernes, donde Felipe estuvo al aire en el programa Buenos Días a Todos, donde él estaba muy contento, además muy entusiasmado, muy ilusionado con ir a la isla Juan Fernández, donde él sentía que tenía mucha conexión con esto. Él iba con su amigo Felipe Cubillos, como lo dije antes, y con el grupo de Levantemos Chile, también con un grupo de gente, con un equipo del Buenos Días a Todos, que era su equipo que lo acompañaba. Y yo quiero recordar esa imagen, la última imagen de Felipe en el Buenos Días a Todos. Ese día él entrevistó justamente a este australiano de 28 años, Nick Vujicic, donde él venía a dar seminarios acá de esperanzadores y todo, y Felipe está muy contento, muy motivado. De hecho, me dio un mensaje a través de una oración que fue muy lindo y que toda la gente lo recuerda porque siente como que él hizo que se conecte un poco con Dios. Justamente. Ya, yo me acuerdo perfecto de este día porque me llamó mucho la atención de partida este joven australiano, que tenía una, tú decías, este gallo no parece que tuviera una discapacidad, por donde lo viera, y porque era una energía, una vitalidad, una entrega. De hecho, él se parece mucho como la arenga de vida que tenía Camiroaga, porque él dice siempre, cuando uno intenta algo y se cae, ¿qué hay que hacer? Seguir intentándolo. Aquí hay algo que me gustaría que escucharan atentamente cuando van a hacer un juego, y miren, escuchen esto. Como siempre. Sí. Y un fin de semana muy lindo también. Como siempre. ¿Por qué me lo dices así? ¿Tienes algo especial en mente? Voy a ir a mi querida isla Juan Fernández. Ay, qué entretenido, que te esperen ahí con unas langostitas ricas. Así que les mando muchos cariños, vamos a ir a ver cómo va esa reconstrucción. Díganme que no pasa esta cosa así como que él estaba muy contento, insisto, muy motivado, él quería mucho la isla y además iba con este grupo de gente tan cercana a él, donde él se sentía... era un panorama para él, era un panorama, era una cosa fantástica, no era un sacrificio laboral, no era un esfuerzo, un fin de semana perdido, para nada. Que llamar la atención estos dos hitos. Uno, que se vaya a un lugar tan querido de él y que finalmente muera en ese lugar tan especial, y que previo a minutos a eso tenga este encuentro con Nick Vujicic, quien hasta la persona más fría te remueve interiormente y te hace, yo me imagino que Felipe Camiroaga, independiente que quizás tenía, como dice Salfate, muchas cosas similares de cómo ver la vida, sí o sí igual te remueve, porque uno como ser humano siempre está alegando por algo. A ver, Felipe Camiroaga también. Entonces, el haberse encontrado con este hombre discapacitado, obviamente que lo tiene que haber hecho analizar interiormente heavy su hoy y ahora. Yo vi parte del matinal ese día y yo no sé si se debía a que estaba la presencia de Nick, pero Felipe estaba como un poco así como pensativo, como para adentro. Yo no lo había visto. La misma está como removido. Fíjate. Sí, yo no sé si por eso te digo, no sé si era la presencia de Nick que lo había conmovido y que había dicho, pucha, porque estoy aparte... completamente de acuerdo contigo. Pero él se veía como un poco así como abstraído. Sí, era como que lo miraba, lo observaba mucho. Tal vez era la admiración, porque no lo miremos como algo negativo o algo... No, al contrario, yo creo que la energía de Nick es
impresionante. cosa, claro, Por supuesto, de decir, digámoslo. cuando uno se siente pelotudo, ¿no te ha pasado que en algunas ocasiones uno dice, soy una estúpida, una pelotúa, que estoy preocupada de pura imbecilidad, sabiendo que en realidad la vida me sonríe? Mientras hacía el programa estaba reflexionando. Yo tengo la misma sensación que tienen ustedes con respecto Estaba en un proceso él. a la emotividad que él tenía en estas imágenes que acabamos de ver, y cuando se van a este concurso, la ruleta millonaria, y Carola de Moras le habla el fin de semana, y él cuenta además muy emocionado de que va a su isla querida y que está muy contento por eso. Otro hito importante es, ustedes saben que cuando él llega para ir a este vuelo de la FACH, había un grupo de estudiantes de una escuela de Conchalí, y ellos entrevistaron a Felipe, y Felipe les contó dentro de eso que estaba muy contento, que estaba en una etapa de plenitud en su vida, y esto fue lo que pasó. Me siento 100% realizado, así que me acomoda mucho mi trabajo. Llegué el año 88 más o menos, después de haber estudiado televisión. Llegué como asistente de cámara prensa, después fui subiendo como asistente de producción, como productor, y director de la cámara, y empecé a hacer que se preparen, que estudien carreras relacionadas con la televisión, si es que les gusta la televisión, que puede ser periodismo, puede ser teatro, puede ser actuación escénica, que se preparen mucho. ¿Estás orgulloso de las cosas que arreglaste? Estoy muy orgulloso. Hola, ¿cómo estáis? Estoy muy orgulloso, muy contento con todo lo que he logrado, cosas que nunca pensé que podía lograr, así que estoy feliz. ¿Entiendes lo positivo y lo negativo de ser una figura pública? Lo positivo es que uno tiene la posibilidad de conocer mucha gente, hacer muchos viajes, comunicarse con mucha gente, y lo negativo es de repente uno pierde un poco el anonimato y quisiera uno tener en alguna oportunidad, pero tiene 99,9% cosas positivas. ¿Cuál fue el logro más importante en tu vida? El logro más importante, yo creo que en temas personales, ser una persona totalmente realizada, y en términos profesionales haber alcanzado un buen lugar en mi trabajo. Encantado. Oye, la mejor entrevista, olvídate, imposible. Muy lindo. Le preguntaron las únicas cosas que importan con realmente. La sinceridad que él responde, y aparte él ahí destaca dos cosas principales que digamos que lo influyeron mucho en su vida, que fue como, primero, que a él no le gustaba que le hablaran de su vida privada, y ahí él lo dice, que lo malo de su carrera que se meten más es de la cuenta. Claro, que dejas el anonimato, y lo bueno es la gente que conoces, los lugares, las posibilidades que te da. Qué bonito. ¿Sabéis qué? A mí, aparte de todas las cosas lindas y todo lo bien que se escucha a Felipe, a mí me pasa que siento esta gentileza. Díganme que a ustedes no les ha pasado que les llama a algún familiar o algún amigo, oye, mi hijo tiene que hacer una tarea para el colegio, y en realidad siempre es como paletea. Acá vemos a estas escolares de esta escuela de Conchalí, Andrés Alberto, y después Mariana Torres, una de las chiquillas que estaba ahí, ella relató que había sido súper traumático para ella cuando ella llega a su casa, después a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, se cambia ropa, y relató todo este episodio que ella había vivido después de haber estado ahí en la FACH, y dice que no lo podía creer y que era una sensación tremenda la que le pasó de un par de horas antes de haber estado con Felipe Camiroaga, haber logrado estar con él máximo. Probablemente haberse contado todo el mundo. O sea, imagínate la emoción que tenía de haber estado con él, de que él tuvo la gentileza de darle esta entrevista, y después enterarse un par de horas después que Felipe había perdido la vida. O sea, que el avión había caído y que lo más probable es que estuviesen todos muertos. Sin la quererlo, verdad se que transformó en una pieza histórica esa entrevista. absolutamente. O sea, son las últimas imágenes donde Felipe habla públicamente y entrega lo que dice la Mariana. Habla de la felicidad, de la plenitud, de todo lo que pasó para llegar a esto. Con 4 preguntas, una entrevista completa, la verdad. Y una niñita de 13 años. Con tanta seriedad, como si realmente un periodista le estuviese... Pero no hay filtro en la respuesta. Con dedicación, no hay un control, una censura, decir una palabra de más. No, el tipo es como bien directo y bien honesto al final. Sí, claro. Esa tarde de 2 de septiembre, Televisión Nacional estaba justo transmitiendo Calle 7, el programa juvenil, y a su conductor le piden que anuncie lo del accidente, que había habido un accidente, que estaba Felipe Camiroaga, Roberto Bruce y un grupo de TVN, más toda esta gente que estaba ahí. La verdad es que fue bastante impactante todo lo que los vimos de nuestras casas. Quedamos como esa cosa que tú empezaste a comentarla con todo el mundo, y es poco creíble, cuesta creerlo, y esto fue lo que pasó. Hasta el día de hoy, Justamente. ¡Nos vamos más peso ahora!
miren por favor cómo hay un quiebre. Inmediatamente lo que dará un total de 50 kilos por pareja. Se comienza a complicar la prueba. Chile levanta los brazos, Katy Contreras también. Y ayuda, en este caso. Por favor, quiero que paren la competencia. Quiero que paren la competencia, por favor. Nos acaba de llegar una información muy difícil de entregar. No habíamos querido decir nada antes de chequear bien lo que estaba sucediendo porque compromete a personajes del canal, a personas muy queridas, a un equipo del canal, entre ellos Felipe Camiroaga y Roberto Bruce, que también estaba en aquel vuelo a la isla de Juan Fernández, según tengo entendido. Es información que nos está llegando en este momento. El Ministerio de Defensa informó esta tarde el presidente de la República que un equipo de TVN iba al borde de una nave de la Fuerza Aérea de Chile que capotó en el archipiélago de Juan Fernández. Esto según informa el sitio latercera.cl y varios medios electrónicos también que se están sumando a la noticia en este momento. Según la información, la nave iba con al menos 18 tripulantes. Es la información que nos está llegando en este momento. Por favor, equipo de prensa, adelante ustedes. La verdad que es como revivir toda esta escena, este escenario tan doloroso lo vimos después para muchos chilenos, para casi todos los chilenos diría yo, pero estas imágenes de en vivo que cuenten que un grupo de 21 personas, no eran 18 sino que eran 21, está desaparecido. Hasta ese minuto se da por desaparecido. No, de hecho, Maca, yo estaba en Canal 3, en esa época estaba en la Alfombra Roja y a mí también me avisan antes de eso, porque esa información ya la dan después de que habló el ministro. Nosotros, me acuerdo que fuimos, parece, los primeros junto con UCB, de manera simultánea, y me dicen, weón, se cayó un avión donde iba Camiroaga, con gente de TVN. Es que la caída del avión fue mucho después. Lo primero que se dijo es que había un avión de la Fuerza Aérea de Chile la información con un equipo de televisión nacional estaba desaparecido. No, a mí la información que me dicen por interno es esa. Sí, claro, y después que el avión cae se sabe mucho. Y después se comunican. No, espérate, había informaciones tan cruzadas que decían que había caído un avión en la pista. O sea, había tanta información cruzada en ese momento. Suele ocurrir. ¿Y tú cómo lo abordaste? Que tuviste que tú mismo dar la información y decir, bueno... Sí, claro, dijimos que había una noticia en desarrollo, digamos, que había un accidente aéreo, que habían 2 aviones, que no se sabía, había mucha información cruzada ahí. Y que también si eso es, que estés conduciendo un programa, o sea, imagínate ahí están en pleno concurso. Quizás Feito está hablando de Luli, no tengo idea, programa de farándula, y de repente, y estás hablando de 21 personas, pero además que si para la gente que trabaja en la tele, es Camiroaga también que se haya muerto. No, claro, o sea, era muy fuerte. No era, no sé, yo, es como que el ícono de toda la tele, ¿cachai? Entonces, pero por eso también pasó que la gente no lo podía creer, no lo quería creer. Eso era. Entonces se negaba a la información que le iba dando la prensa, era como... y me acuerdo que también... podía procesar. Sí, que también hubo muchos problemas, yo me acuerdo por Twitter que la prensa informaba que efectivamente el avión se había caído y que no habían sobrevivientes, y la gente se negaba y decía, ¿por qué dan esa información si no todavía es? no está confirmado y todo, tal cual. Ese es el escenario que yo creo que pasaba mucho, que la gente no quería convencerse de eso. De hecho, el día sábado 3 de septiembre, el equipo del Buenos Días a Todos sale a la calle. Carolina de Moras con un micrófono, un megáfono en mano, sale a dar gracias por las muestras de cariño, y todavía el avión estaba desaparecido, y todavía habían esperanza de que se encontraran con vida, que todavía habían posibilidades y estaban todos consternados, pero había mucha emoción y mucho optimismo. Estas fueron las imágenes. Agradecemos de todo corazón el amor que nos han entregado, el optimismo que sentimos en cada uno de sus corazones. Quiero presentarles acá, este es todo el equipo humano, esta es la gran familia del Buenos Días a Todos. Acá se encuentran los periodistas, se encuentran los productores, asistente de dirección, asistente de camarógrafo, todo el equipo, toda esta gran familia que es el Buenos Días a Todos. Estamos todavía con mucho optimismo. Sabemos que nuestros compañeros son unos gran guerreros, todos, cada uno de ellos. La esperanza es lo último que se pierde, y nosotros sabemos que nuestro equipo es un gran equipo y lo vamos a encontrar, de verdad. Van a llegar y el lunes esperamos estar todos juntos de la mano, agradecidos
agradeciendo la fuerza que nos han entregado el día de hoy. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Y aparte que uno se muere como en el supuesto de que uno de ustedes estuviera perdido, que yo me muero. Te juro como que la pena, porque uno como que los quiere harto, ¿cachai? Y además, yo siento que el estar en pantalla diariamente provoca una sensación que yo, claro, aquí la mayoría conocíamos a Felipe, a Roberto Bruce y a varios de los que estaban ahí, pero aunque uno no los conozca, uno entra a la casa de mucha gente, entonces hay un vínculo, sobre todo en un programa que va en la mañana, que la gente se siente acompañada, se siente informada, hay una sensación de que es como alguien mío, me pertenece un poco, hay un poco de pertenencia. Sos parte de la vida del otro. Absolutamente. A ver, él está 4 horas del día metido en la casa de cada una de las personas que ven el matinal, entonces son parte de la vida cotidiana y se sienten parte de la vida de él también. Entonces, bueno, y aparte no solamente eso, él en el equipo del Buenos Días era muy importante y muy querido. Y fíjate, Mariana, que lo que tú dices tiene relación con lo que le ha costado a este equipo superar esta gran pérdida que fue parte del equipo, además de Roberto Bruce, lógicamente Felipe. Ha sido un proceso súper doloroso, o sea, todavía hay gente, lo comentábamos el otro día, que tiene su imagen en su casa, lo comentaba el papá de Felipe, ¿se acuerdan que yo se los leí también acá? Bueno, en el estacionamiento te viene hay 2 conos así como color oro, con una cadena que está reservado así, digamos. Nunca más nadie volvió a utilizar el estacionamiento de Felipe. Claro. Me parece bien sí que existan, que se rindan ese tipo de honores a alguien que demostró ser muy querido, a alguien que dio mucho por su canal porque le iba muy bien y todo, pero hay otra imagen que también es bastante impactante, dolorosa, es cuando ese mismo 3 de septiembre a las 9:02 Mauricio Bustamante habla sobre esta teoría de que estarían todos sin vida. Bueno, ya les decíamos, por la magnitud de este impacto, ya nos decía Amaro temprano, ¿no? Se presume que no hay sobrevivientes, es parte de lo que está planteando el ministro de Defensa, Andrés Alamán, a nuestro compañero de trabajos. Veamos la nota de Amaro. Me toca brindar una información triste y desgarradora para todo un país que guardaba la esperanza. Estoy consciente de que nos ven familiares y amigos de las víctimas. A ellos un solo consuelo. Los 21 pasajeros del Casa murieron instantáneamente apenas impactaron el mar. Mire, de la observación y de la búsqueda en que participamos junto con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, uno llega a la conclusión de que el impacto fue de tal magnitud que debió producir la muerte instantánea, fallecimiento instantáneo de todas las personas que se encontraban en el avión. Esta es una forma de decirle a la gente, a los más cercanos, lógicamente, que no hubo sufrimiento. Yo creo que lo único que se pretende con esas palabras, estaba el ministro de Defensa, Andrés Alamán, claro, estamos hablando que estaba su cuñado, Felipe Cubillo, la fortaleza de estar ahí, pero es como tranquilos que al menos no sufrieron. Yo creo que más que eso, el saber que se murieron instantáneamente, que de verdad no me cabe más que decir no hubo dolor, no hubo sufrimiento, no hubo tiempo de pensar. Ellos siempre, desde el primer momento que supieron que el avión había caído al mar, se sabía que no habían sobrevivientes, pero la información se fue dando como de a poco para que la gente pudiera alcanzar a procesar un poco. Claro. Porque yo creo que se supo, o sea, oficialmente se supo que estaban muertos en el momento que el avión cayó. Bueno, Andrés Alamán lo confirmó en entrevistas posteriores, que él como ministro de Defensa y además su mujer, hermana de Felipe Cubillo, esa información, claro, no estaba el dato exacto, el lugar donde había impactado, no estaba la fotografía del avión, pero claramente, como dice la Mariana, se sabía desde un principio. Y claro, son cosas que van poco a poco entregándose, porque el impacto que generó, por supuesto, en los familiares y en la opinión pública era tal magnitud, porque además estamos hablando de 21 familias. Sí, claro. Y no solamente de personas que trabajaban en la televisión, como Felipe Camiroaga, el mismo Roberto Bruce o Rodrigo Cabezón, que cada vez que me acuerdo me da mucha pena porque yo le tenía un cariño inmenso. Y más personas de Televisión Nacional, personas de la Fuerza Aérea de Chile. Entonces también era súper complicado desde el punto de vista comunicacional hablar de, bueno, son personas que finalmente se murieron lejos de su familia. Y son familias que quedaron. Entonces estaba esta figura de Felipe Camiroaga, Felipe Cubillo y todo el resto adherido.
sin necesariamente querer que se supiera públicamente lo que había pasado con tu tío, que era un tipo que trabajaba en la FACH o que era del grupo Desafío Levantemos Chile, y que mantenía cierto anonimato, pero que se transformaron también de la noche a la mañana en figura. Entonces, es súper complicado, creo yo, manejar esa información. Yo me acuerdo que esa noche, no la primera noche, porque yo, bueno, llegando a la segunda noche del sábado, yo no podía entender todavía. Había hecho cosas durante el día, pero siguiendo el Twitter, un poco independiente, porque el Twitter a lo mejor también te contaba cosas más duras todavía, aparece una mujer que dice, él no está muerto, él está en una caverna, hay unas coordenadas y todo. O sea, yo también fui como todas las personas, yo creo, en algún momento en que quería tomar un teléfono y decirle, Juan, usen esta información, no la dejen, no descarten esta situación. Y al día siguiente, el mismo ministro sí dice, bueno, nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Aceptamos la colaboración de esta vidente y vamos a ir igual a ver y todo para que ustedes se queden tranquilos, que estamos haciendo todo lo humanamente posible para poder buscar la última luz de esperanza. Había un país conmocionado, había que acudir a todo Era fuertísimo. que diera una posibilidad de encontrarlo. O sea, la verdad que es muy doloroso. Yo personalmente quería que a todos los encontraran. ¿Cierto? Y fíjate que todavía hay familias que están sufriendo, Javi, que no han logrado y que no lograron encontrarlo. Nada, y nada, ni siquiera nada. Entonces, de verdad que es súper doloroso, es súper complejo y me imagino que estaba ahí de haber sido tremendo y no poder velar ni decirle el último adiós a un ser querido debe ser tan terrible y más aún que ya no tenerlo más. Hay otra imagen que también marca un hito dentro de este año, es el día lunes 5 de septiembre, cuando en el matinal sale al aire como siempre y llegan conductores, amigos, compañeros, excompañeros y esto fue lo que pasa esa mañana. A nuestros compañeros, está Tonka, está Martín, que se unen a nosotros, acérquense, Christopher Carpenter, que ha estado toda la mañana, voy a parar, perdón, por presentar el Pollo, la Claudia, todos somos una gran familia en este momento, Chile está unido, somos un gran canal, un canal que recorre nuestro país y acá mostramos quizás este accidente, esto que ha sido quizás maldito por muchas personas en este momento, está siendo una bendición, lo vemos todos unidos, vemos como Jorge Zabaleta con la quena trae unas flores maravillosas para nosotros, estamos todos acá como una gran familia, los que quieran entrar, únanse al estudio con nosotros, son todos bienvenidos. Queríamos estar acá, es muy emocionante estar acá y queríamos también decir gracias y despedir a nuestros amigos y compañeros como corresponde. Sé que represento a mi equipo y a mucha gente. Gracias, muchas gracias por dejarnos estar acá. Gracias. Oye, pero antes de eso yo me gustaría con fuerza, con ánimo, con energía, como lo hubiesen querido nuestros 5 compañeros, decir buenos días a todos. El matinal de Chile. Ay, qué difícil, creo que es imposible no emocionarse con estas imágenes. Pero esto muestra que en realidad cuando eran personas muy queridas, llegaron todos ahí, recordemos que Tonka y Martín comparten horario, o sea, pelean el rating y ellos dejaron su programa minutos antes para estar ahí, para ir a acompañar en este minuto, acompañar en el dolor, porque en realidad más que eso no es lo que uno hace, más que decir estoy contigo, transmitirle a la gente que los quiso, yo creo que uno no solo las personas de ahí que estaban ahí lloraron solo el dolor en ese momento. También yo creo que muchos de ellos en la historia que pueden haber tenido con el programa, hacia la persona o hacia los que desaparecieron, muchos de ellos también pueden haber tenido conflictos no solucionados, que eso también te puede llegar a remover el alma de una forma increíble. ¿Cómo te queda después de...? Competencias encarnadas, que al final te das cuenta que es solo un trabajo más y que al final... Que no vale la pena. Y que al final no vale la pena. Exacto. De verdad que es emocionante, ha pasado un año y yo creo que a mucha gente le pasa lo que nos pasa a nosotros, que emociona ver esto, emociona revivir este momento tan doloroso y el día 13 de septiembre, en el patio de las comunicaciones de Televisión Nacional, Julián Effelbein dice unas palabras ante 500 personas y se rinde un homenaje a Felipe Camiroaga. Es tanta la gente que se nos ha acercado con su amor por nuestro hermano. La hermana de Felipe. La Paola. Que ya no podemos decir que es nuestro.
nos ha desbordado del todo su presencia en el corazón de miles y miles de familias. Y solo podemos sentir un enorme agradecimiento. Momentos que nunca existieron, historias de esas que nunca se olvidan. ¿Y quién tuviera para vivirlo otros 80 años? 40 para equivocarme, 40 para sufrir desengaños. Que dura vale resulta realidad y cuando se acaba te van dando cuenta que nace el tiempo. Ya no había nada por pérdida, hoy me arrepiento de lo que me diste. Debo llorar, engañarme, hoy me arrepiento de lo que no hice, lo que no quise. Esas imágenes y las palabras de la hermana de Felipe, estoy completamente con ella. Imagínate, ellos sintieron tanto apoyo, tanta gente, tanto cariño externo de gente que tal vez nunca en su vida lo había visto físicamente, habían compartido. Que no es solo que de su dice, familia. claro, ya no es solo nuestro. El último adiós. Llegaron todos ahí. Canal. Justamente, y la cantidad de libros que se llenaron con frases de cariño, de agradecimiento a Felipe. No hay casualidad, más que agradecido nomás. Absolutamente. Es una respuesta lógica, honesta y increíblemente válida a la forma en que él era, nomás, y ya está. Buen ejemplo, nomás. Merecido. Quizá él no tuvo, no sé, la posibilidad de tener una familia, hijos, pero creo que entregó su amor por todos lados. Las obras que hacía de caridad, cómo defendía la naturaleza, cómo defendía a los animales, tenía un amor incondicional por los animales. Y creo que eso lo pudo ver la gente. Yo creo que de verdad él transmitió y él entregó todo lo que tú dices, y eso queda en evidencia al ver las muestras de cariño que se vieron en Televisión Nacional, que se vieron afuera de su casa, que se ha visto durante todo este año en Villa Alegre, que se ha visto en distintos escenarios donde tú vas, siempre hay alguien que lo recuerda, que siente su ausencia, su pérdida. Hay un homenaje que se le brindó públicamente a través de la televisión, que fue el 2 de diciembre del año recién pasado, que fue en la Teletón. De verdad creo que es un homenaje real, es un homenaje verdadero, era un homenaje necesario y nuevamente emociona a todos. Esta noche estamos todos y en espíritu también está aquí, porque desde el primer día en que estuvo en la televisión siempre dijo presente a esta Teletón, y en espíritu esta noche tú también estás aquí, Felipe. San Francisco, aquí estoy en Arica, tremendamente contento. Usted ve cómo está de prendido el público. Me ha tocado estar aquí compartiendo con la parte norte del corazón de los chilenos. Y este aplauso enorme para todos Chile desde Arica. Arica hoy día va a demostrar que es una ciudad maravillosa, es una ciudad solidaria. Felipe Camiroaga, el aplauso para él. En este momento mucha gente, el corazón le dio un vuelco. O sea, dio un giro hacia adentro, no sé, no era esperado. Además que fue muy potente porque Felipe Camiroaga, no sé si en todas, pero en una gran mayoría de las veces que participó en la Teletón, él estaba en regiones. Sí. Él no estaba en el estudio. Él participaba, por supuesto, también, pero en algún momento, o al principio, o durante, o al final de la transmisión, estaba en regiones. Entonces, él de alguna manera buscaba ese contacto. Sin desmedro del trabajo de los demás. No, por cierto. Más allá que por figurar, es lo que iba a motivar. Claro. Y o sea... A mí me parece increíble, perdona Mariela, pero lo que a uno lo remueven estas imágenes. Porque te juro que yo, no sé, yo habré entrevistado cuando hacía nota, en fin, unas 3 veces a Felipe. O sea, tampoco me voy a mantener, tampoco voy a hacer que no me pasa nada, pero es heavy como te remueve el corazón ver estas imágenes. Después te acordás de Roberto Bruce, de las otras personas que nunca tuve el placer de conocer, que me imagino que tienen que haber sido buenas personas, pero
pasan muchas cosas al ver estas imágenes. Pasa que yo todavía no me la creo. Pasa que después decís que injusto igual la forma en que murieron. Y pasa que te ponían en el caso de que efectivamente a uno de ustedes le pasara algo así. Y te juro que yo creo que, o sea, yo creo que eso es lo que más pena me da, digamos, como que el día de mañana me llamaran y me dijeran que Felipe, que Juan José, qué sé yo, a ti, Maca, no sé, que tuviste un accidente en auto, pero es brígido. Ahí uno finalmente se da cuenta que se habla mucho de que en la tele no hay amigos ni nada, pero sí se generan lazos súper fuertes, uno igual entonces, al ver que largo, me estoy extendiendo, pero al ver estas imágenes del matinal y en fin, es imposible no enganchar, porque uno se pone en los zapatos de esas personas, de la Carola, de Mora, de la Tonka, qué sé yo, etc. De Mauricio Bustamante. Y es como... Es imposible no empatizar con el dolor. Sí, eso es lo que pasa. Es imposible no empatizar con el dolor. Y por lo que tú decís, algunos compartimos 1, 2, 3, algunos ninguna con Felipe. Pero estaba en todas las casas, formaba parte de mucha gente. Como la mayoría de la gente. Justamente. Entonces, por eso es que es tan fácil sentir y conectarse con eso. Yo creo que una vez lo conté acá, pero a mí me emociona mucho esa imagen de Teletón, porque cuando fue mi hija, me gritó, ella estaba en otro lado de mi casa y me gritó, mamá, no se murió, está en la Teletón. Y fue súper heavy porque, claro, tiene 7 años tenía y fue así como, pues sí, no, y claro, yo explicándole que en realidad no, que se había muerto, que todo lo que le habíamos dicho durante el día era real y todo. Entonces, ahí tú te das cuenta que hasta una niñita que claramente no ve mucha televisión tenía súper claro que era este personaje, este gran conductor. Y la verdad que hoy quisimos homenajearlo, quisimos traer estos hitos que nos hacen recordar que en 2 días más, como les dije antes, se cumple 1 año de este fatídico accidente donde no solo Felipe, sino que 21 chilenos, 21 compatriotas perdieron la vida. Eso. Bueno, a la vuelta de comerciales vamos a hablar un tema que es muy interesante, sobre todo porque estamos a puerta de una elección municipal y donde por estos días están los presidenciables, los ministros, en fin, y cómo los políticos finalmente tienen ciertas técnicas que utilizan de vez en cuando y de cuando en vez para desinformarnos a nosotros, los ciudadanos. Por cierto, para sacar ellos mejor provecho. Más adelante vamos con eso y tengo ejemplos muy buenos. El cine como arte tiene una propiedad increíble de volver a todos los que participan en él en persona eterna. Para eso existe Expediente S. El menú para hoy va a ser el siguiente. Siguiendo a Colin Farrell, tremendo hombre que ha pasado de la comedia de villano a héroe, tremendo de la ciencia ficción al drama e incluso dosis de comedia. No solamente nos quedamos ahí, un clásico del año 76, El niño de la burbuja, John Travolta, que no puede tener contacto con el aire o con otras personas, pues puede morir por el problema inmunológico con el que ha nacido. Y en estreno exclusivo tenemos ni más ni menos que El encuentro del eslabón perdido, como la iglesia se encarga de eliminar a aquellos arqueólogos y antropólogos. Por supuesto, full acción, todo esto a la vuelta de comerciales, después Así Somos, Expediente S.